Buenas tardes, más bien noches, amigos Patreons. Este es un vídeo que, bueno, al principio lo voy a hacer para Patreons y si me dan el approval, lo haré para el resto del mundo. Jaime, uno de las cinco personas que está manteniendo este pequeño servicio, tuvo a bien preguntarme, o responderme más bien a la pregunta de qué queréis que haga, ¿no? Ha tenido a bien a que yo hable de mi relación con la Master System, porque siempre dicen, ¿no? Que yo defiendo mucho la Master System y tiene que tener algún motivo. Y la verdad es que he tenido que hacer un poco de como eh, pensamiento conmigo mismo para poder responder a la pregunta de Jaime. Y me he dado cuenta que realmente, o sea, yo no tuve la Master System de inicio, ¿vale? Para que nos entendamos. Yo, de hecho, cuando entré en el mundo de los videojuegos, empecé con una Game Gear y realmente yo me quería comprar una Game Boy. La historia, si queréis, os la cuento para que quede constancia. Yo tenía como 11 años más o menos y me castigaron por hablar en clase, ¿vale? Porque yo era bastante hablador, sigo siéndolo, y me castigaron por hablar. Entonces, pues creo que fue un sábado con otro chaval, el chaval se llamaba Lillo, de apellido se llamaba Lillo. Entonces Lillo se había llevado una Micromanía y tenía el suplemento de las consolas. Y dije, pues déjamelo y así, pues este rato que tengo que estar de castigado, pues no estoy tan aburrido. Y la verdad es que me pareció un tema muy interesante. Yo ya había jugado un poco antes al Spectrum, había jugado en el Spectrum 48K de mi tío, había tenido un ZX81 y, y de los juegos que había ahí, uno que me llamó la atención fue el Nemesis de la Game Boy. Entonces pues fui a comprarme la Game Boy cuando ya era el año siguiente. En verano había jugado al After the War en un CPC y me había gustado mucho. Luego salió la hobby consolas, me compré el número uno, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6. Y, y aunque mis padres siempre me habían hablado muy mal de los videojuegos, me habían dicho que eso era el demonio, básicamente, pues yo tenía curiosidad, quería jugar a esto, quería probarlo. Entonces, cuando fui con mi abuela, que fue la que me regaló, para descanse, mi abuela Carmen, fue la que me regaló la consola, pues fuimos a comprar la Game Boy y fuimos los dos. Entonces, en la cola de, de la compra había una Game Boy con el Tetris y luego estaba una Game Gear. Entonces yo me puse a jugar en la cola con mi Game Boy bajo el brazo a la Game Boy y estaba jugando al Tetris. Decía, bueno, pues vale, pues eso que te dan, ¿no? Pero es que luego jugar a Game Gear y estaba el Columns y me pareció una maravilla. Entonces me giré a mi abuela, era un poco más cara, ¿no? La Game Gear que la Game Boy, un poco, 6.000 pesetas. Y le dije, oye, abuela, ¿puedo cambiar esta por la otra? Me dijo, sí, sí, sin problema. Entonces me fui, cogí la Game Gear, mi abuela hizo cola, o sea, hizo el turno en la cola, cogí la Game Gear y volví y me regaló la Game Gear. Espero que esto no lo vean niños pequeños porque ya sabéis que los Reyes Magos, eso, son seres maravillosos, gente muy buena. Total, que yo con mi Game Gear, pues nada, tuve el Columns y, y luego pues tenía que comprar juegos. Mi madre, como os he dicho, mis padres no me iban a poner fácil el tema de los videojuegos. Y entonces no fue nada en plan de, va, cómprate juegos y toma aquí dinero. No, 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 nunca hubo dinero para juegos. Entonces me ponían limitaciones monetarias. Entonces yo ahí tuve que ser un poco pillo. Y entonces hice la inversión en vez de comprarme un juego de Game Gear, con ese dinero me compré el adaptador de juegos de Master System y el Fantasy Zone. El Fantasy Zone me lo compré por el único motivo de que era el más barato de los juegos, valía 1990 pesetas y junto al adaptador más o menos hacía lo mismo que un juego de Game Gear normal. Fantasy Zone es uno de los motivos por los cuales a mí me siguen gustando los videojuegos, porque siendo un juego que casi ni conocía, y cuando digo casi quiere decir que en la hobby consola número 8 hablaron de él un poquito, así, hicieron un análisis de la versión de Game Gear. Pues el juego la verdad es que me dejó patidifuso, digámoslo así. Es un juego que es una verdadera alegría, es original, es muy entretenido y muy difícil. Y es un juego que, por así decirlo, me marca un poco la manera de querer hacer las cosas y en lo que me fijo a día de hoy, ¿no? Es un juego que no conocía, con lo cual por eso sigo siendo una persona que le gusta investigar en videojuegos. Es un juego muy colorista, muy, muy divertido, muy cuco y eso me sigue siendo algo que me atrae, ¿no? Cuando veo algo con muchos colores
o veo personajes entrañables, la verdad es que me alegra. Tal vez sea muy naif y tal vez sea algo que debería gustar más a los niños pequeños que a los mayores, pero ¿qué le vamos a hacer a esta vida? Entonces, lo que sí que me di cuenta es que, bueno, lo que me he dado cuenta en esta pequeña reflexión es que los que tenían Master System eran mis amigos. No sé si eran amigos míos porque tenían la Master System o se daba la casualidad de que todos mis amigos prácticamente tenían o Master o Mega Drive. Entonces, mi amigo Borja tenía una Master. Y de hecho Borja me regaló luego todos sus juegos, entonces me regaló el Black Belt, el Ninja Gaiden, etc. Estoy ya cuando Borja, porque Borja no es un tío que no tiene internet en casa, es el único ser humano que yo conozco que no tiene internet en casa. Le tengo que llamar al teléfono porque vive en un pueblo y él lo que hace es agricultor. Él era compañero mío en Valencia, pero cuando acabó la carrera se fue a vivir a su pueblo. Y entonces es agricultor y lo que se pasa es el día con las naranjas, los pájaros y tal. Luego mi amigo Alberto, que creo que es casi el único que sigue jugando un poco a videojuegos o tiene algún tipo de interés, pues tenía una Master y me quitó el Fantasy Zone, de hecho, durante como un año o año y medio y me dolió bastante. Y nada, pues también creo que algún juego, el Master of Darkness, creo que me lo dio él. Luego mi amigo Iván, que tampoco tiene ningún tipo de relación con los videojuegos, pues tenía una Mega Drive. Entonces, bueno, no es una Master, pero al menos pues era una Sega también. Y luego mi amigo Alex, que luego tuvo una Super Nintendo y una NASA, es el que me regaló su Master System. Porque me dijo, yo tengo una Master System, pero no consigo que vaya. Y entonces pues fui a probar, cambiar el adaptador suyo de electricidad por el mío, que era uno de Game Gear. Que mi Game Gear, por cierto, entonces ya había muerto, porque mi padre se lo había cargado a martillazos. Os he dicho que no me lo pusieron fácil. Y nada, pues la Master System funcionaba y tuve una Master System a los 16, 17 años, una cosa así, creo que fue entre los 16 y 17, creo que fue más bien a los 17 porque creo que fue el verano en que yo tuve que estudiar para selectividad y estaba yo en Calicanto de vez en cuando. Y, y un poco esta es la historia, por así decirlo, de Ramón con la Master System. Es la gracia, y esto lo leí hace poco en la revista Retro Gamer. Una gracia que siempre tuvo la Master System para mí es el descubrir cosas. Entonces, ¿qué es la saga Ace? Yo la saga Ace, bueno, claro, la conocería si me siguiesen gustando los videojuegos y tal, pero la saga Ace la descubrí en la Master System. Y es una saga que viene del MSX y que posiblemente sea conocida en Occidente gracias a la Master System. ¿Qué es Golbelius? Pues lo mismo, Golbelius también es un juego que salió en MSX, pero yo lo conocí en Master System. Los juegos de rol, yo tanto los juegos de rol de ordenador como los de libro los conocí gracias a la Master System, porque el Heroes of the Lands, que es la Dragonlance, pues lo conocí gracias a la Master, y esto es Dungeons and Dragons, y entonces investigué un poco con esto. El Phantasy Star fue mi primer juego de rol y tuve que aprender inglés, como quien dice, para poder jugarlo, porque yo tenía 14 años y mi inglés era muy chapucero. Sigue siendo muy chapucero, pero antes era mucho más chapucero. Y yo jugaba con el librito al lado. Jugar a la Master en la Game Gear era bastante duro, os lo puedo asegurar. Y cuando me rompieron la Game Gear, que entonces tuve juegos, pero ya no tuve consolas, pues podría haber olvidado ya todo esto, ¿no? Porque yo me pasé al PC, me era feliz con mi PC, con mi Baldur's Gate y tal. Pero seguía teniendo esa magia, ¿no? Esos catálogos que a lo mejor me encontraba o esos juegos que yo seguía viendo, pues me seguían pareciendo interesantes y a lo mejor me compré juegos sin tener la Master porque aún Alex no me había dado y me apetecía tener juegos. Pues a lo mejor además están muy baratos, quiero decir, en plan de... yo me acuerdo entrar a una tienda y que quede un juego de Master System y decirle al tendero, oye, te doy 1 euro y me llevo ese, te quito esa cosa ahí de en medio. Y el tío, sí, sin problemas, toma, quédatelo. Y era el Time Warriors, creo que era, o Time Soldier. Es también hay que decir que, no sé, para mí los juegos de Master System han aguantado bastante bien el tirón a nivel estético sobre todo y a nivel sonoro. Tal vez a nivel jugable en algunos casos sean un poco más durillos, sobre todo si lo juegas en Master System, porque el mando de la Master era bastante flojete, o es bastante flojete. Si juegas con el stick este que hay, está mejor. Pero a nivel visual a mí me siguen pareciendo muy apañados y de hecho yo creo que son mejores que algunos de estos juegos que a día de hoy son retro tal. Eran juegos que tenían colores, que tenían el sonido, por ejemplo, si ponías el módulo FM se oía muy bien y sin el módulo FM, bueno, pues no se oía tan bien, pero tampoco se oía mal. Se oye.
la verdad. Y yo, por ejemplo, y ya no es de Master System, es de Game Gear, el Shinobi Game Gear lo sigo jugando y me sigue pareciendo la pera. O sea, yo el otro día lo comentaba en el grupo de Bioshock, el Shinobi de Game Gear es un Mega Man bien hecho. O sea, y no lo digo yo, lo dicen ellos, sus creadores dicen eso, que ellos se inspiran en Mega Man, pero si tú ves los juegos que se inspiran en Mega Man hoy en día, son iguales que Mega Man, y este dijo, a ver, Mega Man, ¿dónde falla? Pues vamos a intentar arreglarlo. Y pues eso, yo luego tuve una Game Boy, después de la Game Gear, que también se cargó mi padre martillazos, y jugué a Mega Man en su momento, y bueno, no es que estuviera mal, pero tampoco me pareció tan la pera. Me gustó bastante más el Metroid 2, que ahora Mercury Steam está remaqueando. Pues no sé, creo que con esto y un bizcocho yo creo que me explica más o menos, ¿no? Porque el origen, ¿no? De esta relación con la Master System. Luego podemos continuar que los juegos tienen encanto y los vas descubriendo y eres un poco la élite, porque pues eso, yo he conocido a Mark Cornut en el año 99 y ves que hay un grupo de fans de la Master System y que hacen chistes de cosas de la Master System que a ti te pueden pasar, como lo de los caracoles. Había uno, ¿qué pasa si te encuentras un caracol en la fase 1-1 y muere? No, te ha dejado la novia, te han tirado el trabajo y te pones a jugar al Wonder Boy en tu casa y cuando llegas al primer caracol mueres 3 veces. ¿Qué haces? Yo me acuerdo de esa pregunta. Entonces, ahora ves que no, que quedamos 4, ¿no? De la Master System. Pero hubo un momento en el cual la Master System pues eras un club selecto y ahora es un club más selecto. Y de vez en cuando pues aparecen cosas que todo el mundo de repente, le gusta el Wonder Boy Dragon's Trap, el día que descubran en Fantasy Zone era, y de hecho Fantasy Zone ya tenía unos remakes maravillosos en 3DS y a pesar de eso, bueno, pues vende bien, pero tampoco se ha vuelto la gente loca. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, amigos, muchas gracias por estar ahí y a ver qué me decís de este vídeo y qué podemos hacer.